Llamamos pobreza energética a esa imposibilidad que tienen 1 de cada 4 andaluces para hacer frente al pago de las altísimas facturas que actualmente ponen las eléctricas a ese consumo de electricidad. Hay muchísimas personas que incluso han llegado a morir por esas enfermedades que están causando estas olas de frío y que hacen que muchas personas sufran estas terribles enfermedades incluso en sus propias casas. ¡Sin agua! ¡Sin luz! ¡Sin gas! ¡Sin miedo! ¡Sin agua! ¡Sin luz! El caso de una anciana de Reus que murió hace 2 años al arder su casa porque se alumbraba con velas conmovió a España. A la mujer le habían cortado la luz por impago. En su situación se pueden encontrar más de 1 millón de andaluces, aunque los poderes públicos han tomado medidas para que no se repitan escenas tan dramáticas. Y aunque algunas asociaciones achacan 1.400 muertes a la pobreza energética en Andalucía, alternativas como el bono social o medidas de protección para evitar el corte de la electricidad, la luz o el agua se demandan más cada año. Las asociaciones sociales coinciden en que la situación empeora, pese a la mejora de las grandes cifras económicas. Eso se llama desigualdad. Para solucionar la pobreza energética hay que hacer más eficientes las viviendas, lo que está fuera del alcance de las familias pobres. Hay que renovar los electrodomésticos o aislar las ventanas, pero también influyen el paro y la precariedad de los nuevos empleos, así como el precio de la electricidad, que solo en 2017 subió más de un 10%. Salir de la pobreza energética es más difícil cada día. La falta de recursos económicos de muchas familias es la que ha producido que hoy tengamos que hablar nuestro tema de portada y aquí también en Sevilla al minuto de la llamada pobreza energética. Para hablar y para esclarecer un poquito este tema que cada día afecta a 1 de 4 andaluces nos acompañan 2 personas para intentar arrojar, como decimos, un poco de luz desde Facua y desde Stop Desahucio. David Navas, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Por otro lado nos acompaña también Jordi, muy buenas noches de Facua. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, hace unos segundos hemos recordado en ese reportaje que nos ha realizado Paco Veiga el caso de esta señora anciana que hace 2 años fallecía en su casa porque se incendiaba su vivienda con esa vela que tenía que utilizar para calentarse. Se nos olvida muy rápido este tipo de casos, pero no dejan de suceder estas tragedias. Sí, no dejan de suceder estas tragedias. Los remedios que vamos poniendo parece que son peores todavía porque no estamos garantizando efectivamente el acceso a un servicio esencial como es el suministro eléctrico y no hay controles a la hora de quién se pasa o no se pasa de un mercado a otro. No podemos olvidar que esta mujer, esta señora de Reus, no tenía ni capacidad de acceso al bono social porque estaba dentro del mercado libre, es decir, porque habían ido unos comerciales, le habían cambiado el contrato y el contrato que tenía ni siquiera tenía la posibilidad de acceder a un posible bono social que seguramente tampoco le hubiera servido para mucho porque el bono social tampoco está sirviendo para mucho. Pero lo que te quiero decir es que difícilmente se están poniendo peores remedios a lo que está pasando y la normativa que está saliendo vamos dando, parece que pasos atrás, aunque nos la venden como la panacea, pero al final lo que estamos viendo es que son menos ayudas, que llegan a menos familias y que al final están cubriendo menos kilovatios. Los datos de pobreza energética siguen subiendo, la factura sigue subiendo, la capacidad adquisitiva del ciudadano sigue por los suelos y luego al final la gente, pues, por un lado, o no puede pagar la factura o no puede adecentar la vivienda para adecuarla a una climatización, porque claro, eso solamente acceden los que tienen unas cantidades económicas para poder hacer la obra. Entonces, estamos dejando fuera o excluyendo de la sociedad a un grupo cada vez mayor de personas que no son capaces de tener lo que es su vivienda a unas condiciones básicas. Había el informe de FOESA, el último que salía, hacía referencia expresa de cómo buscaba la forma de ahorrar y uno de los primeros elementos que decía, bueno, pasando frío en casa, es decir, reduciendo lo que es la factura eléctrica o energética, en el caso del gas, y al final termina pues pasando frío. Hay relación directa, no hay que buscar la muerte solamente en la señora de Reus, hay una relación directa entre
las muertes que se dan en invierno por elementos de carácter respiratorio, con la falta de adecuación de la vivienda. Eso se ve directamente, esa relación directa se ve, por ejemplo, en los informes que ha sacado la Asociación de Ciencias Ambientales, que lleva haciendo informes cada 2 años respecto a la pobreza energética, y se ve cómo la ratio de mortalidad se incrementa, y además se incrementa en aquellos casos, hay un perfil ya en aquellos casos de familias que están teniendo pobreza energética. No estamos hablando de un problema de economía de consumo, estamos hablando de un problema de salud y que está ya afectando directamente a millones de ciudadanos en España. Enseguida vamos a hablar de esos informes que nos dicen cuántas personas están sufriendo esto, porque es cierto que hay algunas lagunas en las administraciones públicas y no nos dan los datos detallados, pero antes, por otro lado, David, ¿cuál es la realidad de la plataforma de estos desahucios? ¿Cómo es ese día a día? Porque supuestamente los datos macroeconómicos dicen que estamos saliendo de la crisis. Bueno, yo todavía dudo que estemos saliendo de la crisis. Yo creo que simplemente a base de que lo repitan los medios, y por más que lo repitan, a lo mejor hay gente que se lo quiere creer, pero los que estamos a pie de calle seguimos viendo la realidad. Nosotros todos los jueves tenemos asamblea donde acogemos a todas las familias que llegan con algún tipo de problema que tenga que ver con la vivienda o con los suministros, y nosotros vemos que cada vez hay más recesión de familias, ¿no? Eso significa que los datos no corresponden a la realidad, ¿vale? O sea que el tema de los suministros es una cosa que es en consecuencia, ¿no? O sea, las personas están ahora mismo de una manera precaria, donde ahora mismo tienen una falta de recursos total, donde en ese momento lo que tienen que ir recortando, las cosas que ellos creen que no son prioritarias, porque cuando uno no tiene ingresos y no tiene empleo, lógicamente lo primero que hace es dejar pagar alquiler, automáticamente después deja de pagar los suministros, y al final lo que se convierte solo es poder pagar la comida para poder subsistir. Todo es una cadena en consecuencia. Sí. Y todo esto repercute nada más que en la falta de empleo. La gente no tiene empleo, todo este naipes, toda esta se cae por sí, porque esta sociedad está todo basado en la economía del empleo. Si las personas no tienen empleo, ¿cómo le puedes hacer pagar un alquiler de 500 euros? ¿Cómo le puedes hacer pagar una factura de luz que hemos visto cómo se ha incrementado en estos últimos años de una forma brutal, donde estamos llegando a pagar un importe de 50 euros sin tener ni un kilovatio consumido, algo que es para echarse las manos a la cabeza? ¿Y por qué hay pobreza energética? Pobreza energética es simplemente porque las empresas que suministran cortan los suministros. Si no se cortaran los suministros, no habría este problema. Nosotros creemos que lo que se debería hacer es no cortar los suministros, y automáticamente cuando una familia no pueda pagar ese suministro, porque la empresa se ponga en contacto con ellos, que le pida una serie de documentos a nivel privado, y que la empresa determine si tiene que pasarle esa facturación al bono social que corresponda o no, pero que nunca se intervengan los suministros y nunca se corten. Simplemente con eso ya se acabaría el problema. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿ustedes qué es lo que creéis que puede pasar, qué podéis hacer o qué creéis que se puede hacer para que acaben los desahucios? Pues básicamente igual, que los señores banqueros dejen de desahuciar y que lleguen a un acuerdo real. Si un banquero quiere dejar de desahuciar, simplemente tiene que decirle a la familia, mira, vamos a ver, como yo de la manera que estoy haciendo te voy a dejar una deuda de por vida, que te la estoy dejando ya, ¿por qué no te dejo una deuda de por vida? No, sino que a lo mejor no te la tengo que terminar de pagar tú, me la termina de pagar tu hijo de 100 euros, pero tú no me quitas mi casa y yo te sigo pagando. Si todo es voluntad, al final todo es voluntad. Pues con los suministros pensamos que es exactamente igual. Si no se cortan los suministros no hay este problema, que no se corten. Y si se deja de recibir ese pago por esa familia, que la empresa sea la que existe a esta persona de forma informal, y que lo solucionen entre ellos, y que ya la empresa se busque la forma de cobrar esos recibos con las administraciones que correspondan, pero que nunca se deje una familia sin suministro. Entonces la empresa, la forma que tiene de poder cobrar es esta, es cortando los suministros. De hecho, hemos visto en varias ocasiones cómo a la hora de un corte de suministro se llega hasta con la Guardia Civil, o sea, estilo comitiva. Y eso nos parece brutal. O sea, ¿acaso alguno de los que estamos aquí alguna vez no se nos ha dejado de pagar en una empresa una nómina o un pago, y nosotros tenemos el derecho de decirle a la Guardia Civil, oye, acompáñame que este señor no me ha pagado este mes la nómina? Nosotros no tenemos esos privilegios, pero ellos sí. Estas empresas tienen esos privilegios, de forma que se pueden presentar tu caso con la Guardia Civil.
¿Los bonos sociales están funcionando en este tipo de casos? Mira, los bonos sociales están haciendo una función, ¿vale? Pero yo creo que no están llegando a todas las familias. Porque las familias que están más vulnerables tienen miedo. ¿Por qué? Te explico por qué. La forma que he comentado yo anteriormente de que se acabara el tema de los suministros, el problema del recorte de los suministros, estará bien, porque el poder ahora mismo se le está dando a los asuntos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que los asuntos sociales, aparte de tener el poder de conceder telebono social, donde te dan los suministros de agua o de luz o lo que corresponda, también tienen otras funciones, que es, por ejemplo, mirar el bienestar de los menores. Entonces, voy a tocar un tema delicado, que me parece que tu compañero sí lo ha tocado en el periódico, y yo creo que debemos estar con poco, que hay familias que tienen miedo de acudir a los asuntos sociales porque están sin luz y sin agua, porque piensan que le pueden quitar a los menores. Entonces, por eso hay muchísima gente que prefiere coger la luz y enganchársela a ellos mismos, buscarse la forma que pasar por esta vía. Porque la incertidumbre de ¿y si me interviene? Porque no nos engañemos, el señor o la señora de Asuntos Sociales nos va a hacer una investigación de arriba a abajo. Claro. No se crean ustedes que el bono social se lo dan a cualquiera, sino que te investigan todo. O sea, que aparte de ser pobre y ser miserable por las condiciones que tiene, entonces ya te llevan a unas condiciones de vejación donde ya no tienes intimidad. Entonces todo es una cadena en consecuencia y las personas pues intentan mantener su anonimato. Muchas veces nos han pedido muchos medios, oye, ¿no tenéis un afectado que quiera hablar con nosotros, que quiera? ¿Quiénes? Si hasta los que parecen que le van bien están callados y no le van bien. Hay gente defendiendo este estatus yéndole mal, que eso es lo que muchas veces digo yo. No entiendo cómo alguien que le están quitando por detrás y le están dejando sin nada sigue defendiendo este estatus de situación. Pero así es la realidad. ¿Por ese miedo a que haya consecuencias peores? Pues llamémoslo así. Pero por el tema del bono social, yo creo que ahora mismo quien se está beneficiando verdaderamente es gente que son, llamémoslo, trabajadores pobres, donde están ganando un sueldo que no supera el mínimo sueldo interprofesional, y no pueden pagar, están casi que no llegan con lo que le dan, y esas personas pues más o menos tienen una vida más o menos que están sobrellevando, que las criaturas no paran de trabajar y no tienen otra vida que trabajar, y a lo mejor se pueden aprovechar los bonos, pero cuando ya nos vamos a una escala más inferior, ahí no llega el bono. Porque además que hay ingresos cero, ocurre también con muchísimos alquileres sociales que dicen, bueno, paga 30 euros, pero es que con ingresos cero, ¿cómo lo voy a pagar? Claro. Vamos a hablar de otro asunto también desde Facua, porque sabemos que también se está denunciando que otro de los problemas es esa forma de generar el precio de la energía, que ni siquiera el gobierno ni la oposición prefieren mover un dedo en ese sentido. Sí, no, y además al hilo de lo que estaba comentando David con respecto al bono social, estamos en una forma de generar el precio de la energía eléctrica que se la hemos entregado completamente al mercado. Esta mañana creo que leía una mención de Rato, hablando de otro tema, y decía, es que esto es el mercado, amigo. Pues es lo mismo que le tenemos que decir a los consumidores, esto es el mercado, amigo. Que es lo que ha hecho el gobierno español con los distintos partidos políticos que han ido pasando, ¿eh? Es lo que ha hecho con la liberalización del sector, darle todo el poder de la fijación del precio de la energía al propio mercado. Un mercado que en generación está controlado por las eléctricas, en distribución está controlado por las eléctricas y en comercialización está controlado por las eléctricas, por 4 o 5 eléctricas, que son las que realmente tienen poder. ¿Qué ocurre? Tenemos un precio de mercado, una fijación de mercado, en el cual, primero, va dando tumbo, lo cual eso genera una inseguridad absoluta en lo que es el propio consumidor. Es el único bien que tú vas a comprar, lo consumes, pero no sabes cuánto vas a pagar, lo vas a saber después. Y luego además, y ahí voy un poco a lo diabólico y a lo que va también el bono social, es un sistema en el cual cuando más lo necesitas, más cuesta. Es como el agua en el desierto. Cuando más frío hace, pues más cuesta la luz. Ese es el sistema que tenemos. Y el bono social lo que está planteando, o lo que plantea desde hace años, es un descuento de un 25 o de un 40 horas, dependiendo de la persona, es un descuento a ese precio de mercado. Si ese precio de mercado tenemos un sistema en el cual se nos va por las nubes, pues será un 25% de algo que es caro.
y que no se puede asumir. Ni siquiera con ese descuento. Claro, es que si tú lo dejas totalmente libre a mercado, pues si mañana se nos va por las nubes, como lo tenemos ahora, porque hace frío y hace falta poner la estufa, pues si ahora lo tenemos alto, el precio con el bono social va a seguir siendo caro. Lo que tenemos que establecer realmente es ver qué kilovatios son los necesarios para que una familia subsista con dignidad y esos kilovatios garantizarlos. Y que no se pueda cortar porque una persona no pueda pagar la luz en España. Eso es lo que llaman recurso vital. Claro. Lo mínimo Que vital, se cubra, permitido. por ejemplo, en agua. En agua creo que son 100 litros, ¿no? Los Sí, mínimos bueno, vitales, ¿no? exactamente, ahí. Pero ya hay tarifas que, bueno, que se establecen una serie de bloques, el primer bloque pues es más barato, pues habrá que empezar a profundizar hacia eso. Hacer una serie de bloques, entender que hay kilovatios que pueden ser más caros y kilovatios que pueden ser más económicos. Y luego, la persona que no sea capaz de asumir los pagos, pues habrá que buscar elementos porque eso lo tenemos que garantizar como sociedad. Porque es que además estamos en un momento en el cual, en los últimos años, estamos viendo como ese decrecimiento de la capacidad adquisitiva por parte de la familia en microeconomía, que lo está comentando David, no es resultante con los crecimientos de los beneficios en macroeconomía de las grandes empresas. Entonces, vamos a empezar a equilibrar porque esto se nos va a caer, ¿eh? Esto se nos va a caer y va a llegar un momento en el que realmente, va a llegar un momento, yo lo veo desde otro punto de vista, David lo ve desde la trinchera, ya llega el momento para muchas familias. Entonces, o empezamos a poner un poco de orden a lo que es el mercado eléctrico, o seguiremos siendo la vergüenza de Europa. Que tenemos uno de los precios más caros, que no utilizamos las renovables, que utilizan la energía del sol, pues la utilizan más en Dinamarca que en España, y todos esos elementos que al final terminamos pues teniendo un sistema eléctrico muy bueno para la eléctrica, pero espantosamente pensado para los ciudadanos. Vamos a intentar por lo menos aportar algún tipo de solución en lo que a nosotros nos pueda competir. En el caso de Facua, por ejemplo, pues bueno, podemos acudir a pedir un poquito de ayuda en el sentido de qué tarifas se nos debe de adecuar a nuestra familia, ¿no? Podemos informarnos, pues bueno, no es lo mismo una familia con 2 miembros que con 5, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí el mercado tiene distintos modelos de tarifas en los cuales se te dan unos derechos o no, porque el mercado eléctrico está dentro de un mercado semi-regulado por un sitio y libre por el otro, y en el libre hay una pérdida absoluta de derechos. Es bueno que el consumidor sepa qué derechos tiene y no tiene y cómo los puede reivindicar, y luego es bueno también que sepa lo que estábamos comentando, bueno, pues lo que son las condiciones, los requisitos actuales del bono social, por si no tienes una capacidad adquisitiva o si te puedes beneficiar de esa tarifa, poder acudir a ella. Saber cuando una potencia te conviene o no te conviene, y que no te pase lo que estaba comentando David, mira, es que no consumo absolutamente nada y estoy pagando 50 euros. Vamos a ver la fórmula con la cual se puede, dentro de las capacidades que permite la normativa, porque es que la normativa nos lo pone muy complicado, dentro de las capacidades que permite la normativa, ¿cómo se podría reducir eso? Obviamente desde Facua estamos abiertos a asesorar en ese tipo de asuntos, claro. David, en el caso de estos desahucios también hay una serie de herramientas, ¿no?, para asesorar a este tipo de familias. Bueno, nosotros cuando nos llegan las familias ya nos llegan ya bastante caídas, bastante tocadas, entonces cuando nos llega a nosotros las familias, lo que nosotros las dirigimos básicamente es a intentar que lleguen a un acuerdo con los ayuntamientos, para que intenten mediar entre los ayuntamientos y las empresas, porque muchas veces son empresas municipales, sobre todo lo que respecta al agua, ¿no?, que es los mayores casos que tenemos allí de falta del tema del suministro del agua. Hay ayuntamientos que tienen hasta un sistema, llamémoslo de emergencia, que a lo mejor no tienen para ellos poder enchufarle, pero se dan algunos sitios que el ayuntamiento, bueno, dispone de camiones cisternas de agua, donde le dice a la persona, tú búscate un depósito y nosotros te lo vamos llenando. Por lo menos hay algunos ayuntamientos que se implican
¿vale? Cuando no tienen otros medios, pero la intención, siempre que sea ayudar, siempre es bienvenida. Pero ya te digo, cuando nos llega a nosotros allí la familia, ya vienen ya sin medios ninguno, entonces nosotros también somos una plataforma, asociación, pero que no tenemos tampoco recursos para poder ayudar a cubrir estos medios, y también asuntos sociales también están desbordados, y lo que te comentaba antes del miedo, allí todo el mundo llega muy desesperado, los que ya han tocado asuntos sociales llegan desesperados, y los que han escuchado, los que han hablado los otros compañeros, directamente no quieren ir por miedo. Entonces acaban enganchando la mayoría de la gente la luz, y la otra mayoría, pues el agua, intenta también buscarse alguna alternativa, y siempre, bueno, yo siempre intento tenemos siempre algún contacto en algún ayuntamiento que otro para poder derivarlo, para que les puedan intentar buscar una solución, pero que no es solamente el problema de ese, sino que nosotros tenemos familias que están en viviendas que son recuperadas, viviendas que no son de titularidad de nadie, entre comillas. Los ayuntamientos dicen que son de los bancos. Yo la verdad que hay un montón de autos pendientes de resolver donde todavía no se le ha dado la razón a que el banco sea el acreedor de esas deudas. Sin embargo, los ayuntamientos, muchos se posicionan directamente de que las casas son de los bancos. Bueno, eso se verá cuando se tenga que ver. Ahora mismo quien hay viviendo en ese inmueble es esta familia. Y muchas veces esas familias necesitan una documentación del ayuntamiento para poder tramitar dicho suministro, como por ejemplo el padrón, ¿no? Ahí es una guerra que en muchos ayuntamientos tenemos siempre, y estamos en continuo rifirrafe, porque bueno, su obligación según la ley es darle el certificado de empadronamiento a una familia que simplemente demuestre que está ocupando el inmueble y que vive en el sitio, ¿no? No tiene por qué tener la propiedad, ni una escritura, ni nada. Y vemos que hay muchos ayuntamientos se les trae un trato muy diferente a las personas, por simplemente sabiendo que se han metido en una vivienda porque no tenían otra alternativa, ni le da a la sociedad otra alternativa donde meterla. Así que todo es un efecto causa en general. Intentaremos que llegue algún día el momento en el que no tengamos que hablar de pobreza energética. Un placer contar con vosotros. David, Jordi, nos vemos en otra ocasión para hablar de temas algo más positivos. Muy bien. Gracias. Venga.